de diseño ahora de torre de absorción, que en este proceso con factor gas líquido, ya sea etapas físicas, como hablábamos de los platos que existen físicamente, cada una etapa de equilibrio, uno determina y coloca el número de platos. En las torres empacadas no es así, pero de todos modos, uno, de acuerdo a los balances materiales y información de curva de equilibrio, uno sí obtiene número de etapas de equilibrio, que físicamente no se ven, pero conceptualmente ocurren como unidades de transferencia. Y nuestra pega es determinar las alturas de esta etapa, el número de etapas para decir cuán alto es el empaque. Esa es nuestra pega, ¿ya? Por otro lado, hemos visto que siempre he hablado de la ley de Henry, pero eso cuando es lineal la relación entre concentración y composición fase gaseosa, ley de Henry, ¿cierto? Pero en casos, en la realidad no es ideal, usamos este otro modelo que lo vamos a deducir y lo vamos a ver al final. ¿Ah? La ecuación que uno ocupa sigue siendo el equilibrio, pero tiene que estar corregido. Así como uno en transferencia de calor trabaja con la media logarítmica, aquí tiene que ver con el fluido estático. También en transferencia de materia trabaja con una suerte de media logarítmica. ¿Ya? Perfecto concentración. Eso es más conservador para hacer el balance. No sé si estoy grabando. Si estoy grabando. Si estoy grabando. ¿Ok? Entonces, en la columna empacada, uno va a trabajar con una unidad diferencial para hacer este balance. Y después nos vamos a dar cuenta que a través de un modelo matemático de lo que ocurre con la ecuación diferencial, ¿cierto? Va a llegar a poder calcular la altura y las etapas de equilibrio. ¿Ya? Entonces, antes de partir para eso, veamos el caso de un balance completo donde hay una torre de absorción de platos, se cuentan de arriba hacia abajo, los platos que acabamos de ver. Este es un equipo de absorción de ¿qué? Tenemos argón, agua, acetona. ¿De qué es lo que es el equipo de absorción? Absorbidor gas líquido. ¿Qué es lo que quiero remover? ¿Perdón? ¿Qué es lo que quiero remover? El argón es un no condensable, no pasa nada inerte, pasó de largo. Es un no condensable, se va de todos modos. Acetona es lo que estoy eliminando. ¿Sí? Acetona es lo que quiero eliminar. Es un gas con un COP, compuesto orgánico volátil. El argón era el truco nomás para decir que es no condensable, ¿qué pasa de largo? ¿No? Es inerte, no tiene nada. ¿Ya? Al hacer al hacer un poco ya más en detalle del balance, aquí probablemente retomamos el efecto de la temperatura, ¿cierto? Con la absorción. Claro, yo podría seguir aumentando el número de etapas, pero me voy a acercar al equilibrio, ¿sí? Eso es difícil. Profe, pero ¿cuál es la función del argumento entonces? Estaba en la corriente, pero era como para que ustedes entiendan que no condensables, no se absorben, son los inertes. Y lo importante, espérate, lo importante es que si tuviera un condensador, estoy sacando gases, necesito purgar el no condensable. No va a condensar. El purga, ese es como. Está intencionado este ejemplo. Para hablar del no condensable, del que no se absorbe, del inerte. O si no, se te infla y explota. Tienes que regular la presión. ¿Cómo? Sí, claro. Sí. No es lo mismo este proceso con y sin argón. De hecho, lo que me va a afectar es la presión, por la presión total, y si tuviera mal el diseño del proceso, no tuviera una purga de gases, se me infla, se empieza a acumular con argón. ¿Ya? Siempre hay que tener una purga de gases. Tenemos los valores de equilibrio. Acá tenemos las distintas. Esta es la capacidad perdón. Estamos claros que esto constante equilibrio podría ser la ley de Raoult cuando tengo mezcla de orgánicos, puedo tener la mezcla de Raoult modificada, ¿cierto? La ley de Henry, que es para soluciones diluidas, ¿sí?
También la solubilidad es el valor de K cuando tengo multicomponente, ¿ya? Y acá tengo el valor de KB, que es el valor de la coeficiente de transferencia de materia, ¿ya? Estos son poquitos porque no son tan en baja composición, tienen baja capacidad de transporte, ¿sí? Pero yo con esto podría cerrar el balance, ¿ah? En la columna de plano, ¿ya? Entonces, en esta columna de plato, si hago la línea de operación, cuando es una absorción, va a ser la razón líquido-vapor, siempre, ¿sí? Una ecuación lineal. Importante que entiendan esto porque próxima clase partimos con destilación. En el caso de la destilación, usted tiene una línea de operación en el tope, la línea de operación en el fondo, y simplemente es una relación que hay entre composiciones fase gaseosa, fase líquida, composición fase vapor, fase líquida, es una relación lineal. La línea de operación es una relación lineal porque la trabajamos independientemente del soluto. Es relativo al no soluto, ¿cierto? Son solventes, ¿ya? En el caso de un stripper, depende cómo ustedes definan lo que es X1, X2, salida, pero si uno maneja como esta entrada y esta salida, esta sería la ecuación de la desorción de gas. Para que no se confundan, siempre hacen el esquema, la flecha, si es contracorriente, cocorriente, que es otro factor, ¿cierto? Definen el balance de la ecuación. Pero van a llegar a una ecuación que relaciona la corriente de un punto intermedio, ¿sí? Relativa a la entrada y la salida total del sistema. Eso es lo que uno tiene. Uno maneja esta corriente de entrada, la corriente de salida. Y normalmente, en el caso de los absorbedores, ¿qué es lo que uno tiene como dato? Como dato uno tiene la composición de entrada, que es la corriente problema, que puede tener variabilidad, pero es la composición yo quiero tratar estos gases que tienen esta condición, sin eso no puedo partir. Después tiene la composición de salida del gas, porque tengo que cumplir regulación ambiental o la etapa siguiente del proceso. Eso es lo general. En el caso del líquido, podría o no conocer la composición de entrada, normalmente es líquido puro. Pero si está recirculando, no es puro, a lo mejor hago una iteración. Y la que siempre es variable es la salida del líquido, que va a depender de la línea de operación. ¿Ya? Entonces, la X out, digamos así, es la que va a variar dependiendo del LP que yo determine. Ahora, ¿cómo se parte con esto? Voy a adelantar un poquito. Uno parte con un L sobre D que intersecta la línea de equilibrio. Uno dice, voy a tomar una condición que alcance el equilibrio. Eso es lo que uno hace. Da lo mismo si es stripper, estamos claros que da lo mismo si es stripper, absorción, desorción. Concentrémonos más en la parte receta, tu línea de equilibrio, tu línea de operación, tu primera línea de operación, toco, alcanzo el equilibrio. Siempre. Entonces, ¿cómo sé este punto? Conozco y entrar, mira, conozco este. Conozco este in, lo conozco, este out, lo conozco, posiblemente conozco este, normalmente 0, lo conozco, el que no conozco es de acá. Pero cuando parto con la condición de equilibrio, ¿qué es lo que digo? Digo, ¿a cuánto debería salir la composición en equilibrio? Por tanto, lo conozco solamente por la línea de equilibrio, por la curva de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Depende, de nuevo, si es absorción, desorción, pero si tengo cualquiera de estos puntos que tenga, me conecta con el punto de equilibrio, siempre. Una vez que tengo esto, el truco es, como yo sé que no alcanzo el equilibrio, esta es la receta, esta pendiente es 1,2, 1,3. Queda por acá, la pendiente queda por acá. ¿Y cuál sería? Perdón, voy a copiar por acá. Que la pendiente de aquí. Esa es la línea de operación, diseño. Línea de operación, línea de operación, de operación. ¿Ya? ¿Y qué composición de salida tengo? Esta que está acá. ¿Ya? Entonces,
La que yo conozco siempre es la de salida. Lo que hago es cambiar la línea de operación. Eso es conceptual. Vamos a llevar de ejercicio un poco más, pero quiero que solamente entiendan como la receta. Toco con la línea de operación la curva, obtengo el valor, obtengo la pendiente, lo multiplico por un factor, al alejarme de la línea de operación, 1,2, 1,3, y determino la composición de salida. Y así opera el líquido. Esa es la condición de operación. Me salté un poquito a estas cosas, pero quiero que entiendan que son ecuaciones lineales. La pendiente. Me tengo que alejar de la pendiente. Ya, este es el caso del simulador. ¿Sí? ¿El coeficiente de la ¿el coeficiente de? Tenemos la ecuación de la recta. Ahí no la aplico. Si tengo la ecuación de la recta, es la pendiente la que me. Solo la pendiente. Solo la pendiente. Porque tiene que tocar esta siempre. Tiene que tocar esta línea siempre. La línea de operación se mueve siempre por esto. Y la que va variando la de acá. Si yo la alargara ahí, la ecuación de la recta y ¿qué contarle que? Ah, no, porque este no está determinado. Porque este punto tiene que tocar, tiene que interceptar estos puntos. Sí, porque la condición de entrada es un dato conocido. La condición de alimentación está normalmente así. Pero es una de las dos, o de una a la otra. Entonces la segunda queda determinada, porque estas son fijas. Hay una nomás que es desconocida, que si no, no la puedes resolver. ¿Sí? El intercepto, hay un punto que es fijo. Sobre ese pivoteo. El intercepto de la cartera. Si la quiero dibujar, voy a tener que saber igual la que me cambie también la el tercero. Sí, un cambio, pero no te interesa, en este caso no te interesa el intercepto. Te va a interesar el intercepto cuando veamos destinación, porque ahí vamos a tener otras cosas. Pero aquí no te interesa. Y da lo mismo, porque tú estás aquí, tú también manejas el intercepto, cosa proyectarla, ¿sí? La ecuación de la recta. Tienes la pendiente, tiene un punto, saca el intercepto, no tiene esencia. Si tienes dos puntos, tienes todos los datos de la ecuación tiene intercepto y pendiente. Tiene ninguna esencia. ¿Ya? Físicamente el intercepto, te lo voy a preguntar. Bueno, acá, ¿qué pasó? Acá tenemos el simulador con este M sobre B, 5 etapas de equilibrio. Entonces, ¿cómo viene operado esto? ¿Cuál es la línea de operación? La rosa. ¿Cómo la sé por inspección nomás? Simplemente con los datos de 0.35, claro, con los datos acá 0.35 contra punto 25. Perdón, contra 25. Punto 35 contra 25. ¿Sí? Esta es la línea de operación. Entonces, ¿cuál hubiera sido la línea de esto que es desorción? Ah, desorbedor. El desorbedor. ¿Cuál hubiera sido la línea, cuál hubiera sido el caso ideal en el desorbedor? El mismo punto de abajo y toca el 1. El mismo punto de abajo. Como ahí hacia arriba. Que quede en 0. O sea, que llegue a la línea de equilibrio, claro. Ahí yo pensaba el 1 de arriba. Que toque el 1. Pero está. Toque el 5. Ahí no te cacho. No cacho. Ahí arriba donde. Ah, el 1, el tope, sí. Ya. Ahí toca la línea de equilibrio. Claro, o sea, perdón, claro, tienes razón. Esta línea de acá, si yo estuviera diseñando en condición de equilibrio, estaría tocando acá, ¿cierto? ¿Cómo? No, pues sí que esta es la línea de así está operando el equipo. Lo que yo estoy diciendo en la condición de diseño, cuando yo estoy diseñando el stripper, ¿sí? Tiene que tocar la línea de equilibrio. Yo después me alejo de la línea de equilibrio. Eso es lo que estoy diciendo. Y aquí está en modo operación, no está en modo diseño. Una vez que tengo la línea de
La operación en el equilibrio determina el número de etapas necesarias para alcanzar el equilibrio. El mismo programa que ustedes tienen te va dando las composiciones que son ecuaciones. Aquí te está resumiendo una ecuación lineal por cada punto, nada más. Está indicando cómo va cambiando las composiciones desde que tú partiste con composición de 1 de este punto, partiste con 1 y se empezó a desorber del líquido al gas, empezó a aumentar la composición. Entonces el gas va aumentando 1, 2, 10, en función de la pendiente, son de las dos cosas, en función de la pendiente de la línea de equilibrio y en función de la pendiente de la línea de operación. Si yo, por ejemplo, trabajara ahora por mayor temperatura, si yo trabajara con mayor temperatura, ¿qué ocurriría si subo la temperatura? ¿A dónde? ¿Qué cambia? ¿Esta o esta? ¿Qué pasa con esta? No, si elevo la temperatura, claro, porque estamos desorbedores. Entonces, esta pendiente sea más hacia la izquierda, por tanto tiene menos capacidad de absorber el líquido. ¿Sí? Desorbe más. Y las etapas son más o menos. Bueno, y también está lo intuitivo. Necesito menos etapas en una condición más favorable a la desorción. Entonces, a ver, yo sé que es difícil seguir los gráficos, por eso me estoy deteniendo y explicando que también vean la conceptual. Ah, pero más caliente mejora la desorción, deberían tener menos etapas. Si tuvieran la absorción, es distinto. Si tuvieran la absorción más caliente, necesito más etapas. Eso es lo que yo quiero que ahora reflexionen. No lo van a aprender al tiro hasta que empiecen a jugar. Aquí tienen el simulador. ¿Ya? ¿Tienen el simulador? Sí. En este caso, la línea de operación de diseño debería quedar como A, O sea, cuando tú partes el diseño, parte intersectando la línea de equilibrio. porque ahora está así. Claro. No, pues, esta tendría que tocar la línea de equilibrio. O sea, por eso se Sí. me ahora está así, debería quedar como así. Sí, sí. ¿Ya? ¿Y por qué no la de abajo? Porque el punto inicial no es arriba. ¿Cómo? El punto inicial se supone que es arriba. ¿No debería ser la parte de abajo la que se hace? ¿Porque es desorbedor ese tú? A ver, vale. Es desorción. ¿Cuál es la condición ideal? Otra vez. ¿Cuál es la condición ideal de una desorción? Ya que funcionó el después. ¿Cuándo es después la desorción? Que desapareció completamente. Tú tienes razón, yo estaba equivocado. ¿Está bien? Bien. La condición ideal tiene que tocar acá entonces, porque es desorción, tienes razón. No es absorción. Claro, entonces la pendiente esta, y sobre esta yo cambio la pendiente en un 20% o 0,8, la corro, la alejo. Lo importante es que la alejo al punto. Pero tienes toda la razón. Bien. Porque es desorción, está equivocado, es desorción. Entonces parte aquí y la tengo que alejar. ¿Cuánto? Una pendiente que sea 80 o 1,2. Es que 1 sobre 1,2, ¿cierto? 1,2, ¿ya? La tengo que alejar. Cosa de que tengamos criterio de diseño. El criterio de diseño siempre va a ser un 20% de la pendiente. Eso, el criterio de diseño es un 20% de la pendiente. Lo van a ver los libros así, 20%, 30%, 20%, 30%, tanto en investigación o absorción. ¿Qué es lo que busca? En la práctica de la ingeniería de cuál es una torre de un tamaño apropiado. ¿Ya? Hagamos el ejercicio. ¿Qué pasa si la toco acá? Tratemos de hacer la etapa, imagínense. Aquí le hago un zoom, llego a etapa infinita. ¿Sí o no? Llego aquí, va a pasar, la pivoteo de aquí hasta acá. Le hago un zoom, llego a etapa infinita. Máximo en la vida, 200 etapas. Si eso está más de 200 etapas, no sirve mucho. Porque está limitado por la altura de la torre también. Mecánicamente no sea. Porque tiempo atrás alguien de acá que trabaja como funcionario me contó que estaba haciendo transferencia de materia, llevaron el ejercicio y papel milimetrado y le agregaron hojas de papel milimetrado. Hicieron las 300 etapas. El profesor se les tiró una cosa, el profesor menos tolerante que yo. Transferencia de materia. Pero fue buena la enseñanza. ¿Estamos?
Ah, seguimos con el desorbedor. Ah, pero aquí jugamos un poquito con la temperatura y presión, que esta es la simulación. Aquí, ¿qué fue lo que cambié? Aquí, claro, efectivamente, no está la temperatura, pero me da la impresión, se corrió la curva, ¿no? Claro, seguramente sí, sí. Esta se levantó un poco más porque subí la temperatura aquí a 40. Sí, pues acá está, mira, acá está 14 y acá está 40 grados. Sí, ese es lo que justamente estábamos discutiendo, ¿cierto? Eso está simulado. Entonces, a 40 grados, claro, tienes menos etapas de equilibrio porque es una condición más favorable a las desorciones. ¿Ya? Eh, claro, porque todo lo demás está igual. ¿Estamos? Lo mismo con la absorción. Es que esto después creo que lo hice después del quiz, pero no importa. ¿Estamos, no? Y acá, ¿qué fue lo que hice? 40. Ah, y creo que cambié la presión, no veo acá. Calma, calma, ¿qué es lo que cambié? Hace la presión, 2,5. Claro, y aquí está la presión en 1. ¿Qué pasó acá? Bajé la presión a 1. ¿Qué pasa con la... No mire el mono. ¿Qué pasó con la desorción si bajo la presión? Se libera más. Por tanto, comparativamente con el... ¿Estamos 40-40? Claro, si comparamos el 40-40, 40 tiene... Este es 40 con 2,5 atmósferas, tiene 5 etapas, y este también tiene 5. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué otro cambio hay? Que tenemos 40 y 40, pues. 40. Cambié aquí, líquido 0,35, que no me acuerdo que cambié. 0,35, 1, 1, 0,35. La presión, pues, 1. La presión estaba en 2,5. Perdón, estoy comando ese, 2,5. Ah, inlet gas, la razón del gas, 1. Y ahí sale 0,11 y arriba 25. ¿En qué cosa? Ah, el líquido. A ver. No, el mismo. Sale 1 ahí, pues. No, así en el. Aquí la planta de que dice la. A ver, veamos acá, mira. La composición del gas es 1. La razón del líquido, perdón, el líquido es 0,35. Temperatura 40, presión 2,5. Si no es que yo ponga las 3 etapas, esas son las 3 etapas que dan bajo esa condición de desorción, ¿ya? Estoy viendo cómo cambiaría el número de etapas si bajo la presión. La intuición, no la intuición, dice que mejora la desorción. Y acá tengo los mismos 40 grados, los 35, 1, pero tengo... Yo me refiero a lo de arriba. Si dice. Ah, claro, que a dónde quiero llegar. No, tiene razón, sí, pues. Mi composición de salida, claro. Le cambié mi composición de salida, claro, no, aquí. Pero es parecida, pues, 0,1. Sí, no, es que no la veo en la. Pero está igual, pues 0,11, mira. El mismo punto, no, el mismo. Entonces, seguramente el cambio de presión no es tan significativo en la constante Henry. Sí, no. Eso como que yo había entendido que en la absorción afectaba la presión y en la desorción la temperatura. No, en ambos, sí afecta por los dos lados. Pero que aquí estamos viendo cómo se afecta la... No, porque hay un tema, no, pues hay otro problema, pues. Es la constante Henry. La constante Henry es función de la temperatura. La constante Henry es función de la temperatura, pues. Me da 5 etapas, igual me da 5 etapas. Claro, porque no veo la diferencia, igual me da 5 etapas. A ver, ¿qué estamos comparando? 40-40, ¿cierto?
Estamos comparando 40-40. Una de 3 y otra de 6. Ya, ¿y qué fue lo que cambiamos? La presión. Ah, pero aquí tengo 3, pues ¿de dónde saqué? Ah, no, ¿de dónde saqué el 1,5? Ah, estaba comparando nada que ver, pues, ¿no? Estaba comparando 2,5, no, nada que ver, pues. Ya, es 2,5 contra 3. Ya, no es distinto, no sé, estaba tonteando. Ya, entonces veamos, de nuevo, recapitulemos. Estos están en iguales condiciones. La única diferencia es que aquí tú metiste más presión, no el 1,5, estoy ciego. Subiste la presión de 2,5 a 3. Entonces necesitáis más etapas. ¿Ya? Ya, eso es todo. Ya, por eso te dije, así tienen que hacerlo ustedes. Pues, si yo lo voy a preguntar, no. Es bueno el simulador, ¿ven? Para entender las condiciones y todo. Lo mandé en la clase pasada con un link y un video de YouTube que lo explica. ¿Qué más? Ya, pues lo mandé la semana pasada y les pedí que lo revisaran. Conceptual ahora. Deliberadamente en inglés de nuevo, pero básicamente nosotros hablamos de la HDU, que es una etapa la altura de una etapa de equilibrio, que es un valor numérico, dice metros. ¿Ya? Y lo que calculamos antes es la cantidad de etapas. La cantidad de etapas por la altura de equilibrio, que se determina a través de una ecuación que ya les voy a mostrar, le dice la altura total de la torre, o no la torre, del empaque necesario para que ocurra el proceso de equilibrio. Si usted no determina eso, el ejemplo que digo es de un pedacito de torre. Entonces, esta altura, que a la larga es como el tiempo de residencia, lo necesario para que ocurra el proceso, se calcula y la etapa de equilibrio, mira, en las columnas empacadas, o no tienen una altura distinguible, que es el caso de los platos. Los platos usted tiene esta altura por diseño, o en un extractor Child usted tiene esta alturita y lo va separando, o en un mixer Settler tiene tantas unidades de equilibrio, entonces se distinguen como etapas discretas. Así las torres empacadas son analizadas como unidades de transferencia, ¿cierto? Unidades de equilibrio con etapas de equilibrio, como un concepto de etapas de equilibrio. Sin embargo, en la práctica, las columnas empacadas se presenta en base a una etapa de equilibrio usando el packet height equivalent, que es la altura de empaque equivalente, ¿sí? Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, si calculamos el número de etapas y nos da un valor continuo? ¿Se tendría que, redondear hacia arriba? Las etapas son números continuos. El número con 7 y 8 es continuo. Pero, por ejemplo, si nos dan 7,5, ¿lo dejamos en 7 o en 8? No, arriba, más etapas te asegurar. El otro no te va a funcionar. Ya, pero hay otra cosa más, acuérdate que estas etapas siempre son divididas por eficiencia. Si es distinto a lo que estamos viendo acá, la eficiencia. ¿Ya? ¿Sí? Pero ahora estoy viendo otra cosa, estoy viendo la altura en metros de una sola etapa. ¿Ya? Y aquí también se las digo de una vez. Es función del L sobre G. Es bien desgraciado esto. Si tú cambias el L sobre G, te cambia esa altura de etapa. El caso de las torres de enfriamiento. ¿Ya? Que está definida por, mira, está definida, conceptualmente, se define por la altura total del empaque dividido por el número de etapas de equilibrio. ¿Ya? ¿Sí? O sea, ¿cómo cambia la altura sobre? Es que vamos a ver, va a aparecer en la ecuación el L sobre G. ¿Ya? Ahí me voy a dar cuenta. En particular las torres de enfriamiento. Entonces, si hago un balance discreto acá, sabemos que este flujo de vapor, balance de materiales, ¿cierto? Por el coeficiente, por el KIA, que lo veíamos, lo daban los distintos proveedores de empaques. Acá tenemos la condición de equilibrio, es la sección del área por ese delta L, el área por ese delta L. Puedo llegar aquí a despejar la integral, ¿cierto? Y vamos a llegar a la ecuación que el largo total son el número de etapas por la altura de una etapa de equilibrio. Por tanto, la altura va a depender de este modelo de la ecuación de equilibrio, de la curva. Saca la integral bajo esa curva. ¿Ya? Entonces, la altura, fíjense, aquí aparece este KI. Y este KI, lo que tú preguntabas recién, es función del G también.
en función del tipo de empaque. Lo vimos en la clase pasada. Función del sistema, función del empaque, vimos distintos KI. Para recordarles, lo que vimos recién fue distintos empaques, un mismo sistema, te dan distintos KIA, vieron los números. Vimos un mismo empaque, distintos sistemas, había un KI de 300 y otro de 8. ¿Ok? Y eso a su vez están a distintas condiciones. Si yo cambio el flujo, me cambia el KI. ¿Sí? Este es el KIA que vimos que cambia. Por tanto, esa altura de equilibrio, de una etapa de equilibrio, es función del tipo de empaque, de la condición. Nada que hacer. Y del sistema que tú tienes. Si yo me paso una absorción de H2S con agua, no es lo mismo que CO2 con agua con soda. Es distinto. ¿Ya? Mientras que el número de etapas es lo que veíamos, esa escalerita que ustedes veían, se puede determinar, fíjense, si tuviera el modelo de equilibrio. Necesito la ecuación de equilibrio. Para el caso de las torres de destilación es más fácil porque normalmente trabaja con el coeficiente, trabaja con el factor alfa de presión en volatilidad relativa y llega una ecuación. Llegamos a una ecuación matemática en función de las presiones relativas. En otros casos, caso más sencillo sería la ley de Henry. Sería una ley de Henry, que tengo la relacionalidad entre composición, ¿cierto? Aparece una pendiente por acá. Entonces, aquí es re importante, el KIA experimental. ¿Ah? Varía. Mientras este valor es más alto, las alturas son más chiquititas. Por tanto, mi torre es más chica para alcanzar el objetivo. ¿Ya? Ya, aquí está lo que te explicaba del K, mira. Entonces, si yo digo que este I, que es la constante de equilibrio, es proporcional a la composición en la fase líquida, me meto aquí con la ecuación de la línea de operación, ¿cierto? Y esa línea de operación yo la reemplazo acá, voy a poder llegar al número de etapas en función de la pendiente que veamos, por K, la pendiente, que este es como Henry, es Henry. Entonces tú efectivamente llega a una pendiente en función del K y también en función de la razón líquido-vapor. Entonces decía que el número de etapas va a depender de la condición de operación y la altura también. ¿Ya? No nos mareemos con tanta ecuación, voy a volver un poquito para atrás. Lo importante es entender que la altura del empaque es función de la altura de la etapa de equilibrio y el número de etapas, que se calcula con la escalerita. Si vamos a la matemática y despejamos la ecuación, el balance diferencial, ¿cierto?, que hay de transferencia de materia, vamos a llegar a que la altura de esta etapa es el flujo de gas, en realidad el flujo superficial, porque está dividido por el área, es la velocidad superficial de gas, y el KIA, que depende del tipo de empaque y el tipo de proceso donde estamos. Mientras que el número de etapas, la cantidad de etapas necesarias, es función de la integral, digamos, horaria bajo la curva, de la diferencia que hay entre el valor de composición de la línea de operación y la línea de equilibrio. ¿Ya? Si usamos un modelo sencillo, podría ser otro modelo matemático. En el caso de la destilación, vamos a ocupar uno de los coeficientes de reparto que me da unas curvas así como, no sé si la han visto en termodinámica, pero hablan del factor alfa, que es la volatilidad relativa. Y hay una ecuación que aparece una suerte como parábola, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Es una ecuación un poquito más complicada que esta, pero te da la relación entre composición fase vapor, composición fase líquida. ¿Ya? Tú la reemplazas acá y vas a llegar, al resolver esto, que tu número de etapas, despejando para efectos numéricos solamente este LKBA que aparece aquí con el K, como este factor A que decimos, factor A, tú puedes calcular las número de etapas de equilibrio, entonces puedes calcular el número de etapas de equilibrio en forma gráfica o en forma analítica. ¿Ya? ¿Qué datos necesitas? Para el caso sencillo sería la pendiente de la ecuación de Henry. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos ver acá? Conceptualmente, que en la medida que tenemos un equilibrio más favorable a una mayor solubilidad, temperatura, presión, el número de etapas disminuye. En el caso de la desorción, una condición más favorable a la desorción, temperatura, presión, y aquí uno lo puede gráficamente. ¿Cómo? A través de este valor de K. O sea, no es tan directo,
pero se puede dar cuenta acá que este valor de K, si uno parametriza con K, se da cuenta que cambia el número de etapas. ¿Sí? Se lo puede ver numéricamente y aquí intuitivamente, que es lo que estábamos intentando ver. Intuitivamente, pero a nosotros nos va a interesar analizar esto. Entonces, uno puede decir acá, perdón, se puede ir un poco más extremo, parametrice el efecto de la temperatura sobre el número de etapas. ¿Qué es lo que hace? Tiene el K en función de la temperatura y lo reemplaza acá. Entonces puede llegar un gráfico de temperatura en número de etapas o presión y sensibiliza. ¿Estamos? Para terminar, cuando son soluciones mucho más concentradas, no es lineal, no hay relación. Voy a saltar un par de cosas acá. Lo que les expliqué al principio, este K es un K por esta media logarítmica que veíamos, ¿sí? Entonces aquí solamente un poco más de álgebra para entender que no es lineal. Quiero llegar a la ecuación final. Claro. Entonces este gradiente, este factor que está acá, que es el IBM, ¿sí? Se calcula con esta media logarítmica. ¿Ya? Porque básicamente ustedes se acuerdan que, por ejemplo, lo estanco era como exponencial. ¿Sí? Entonces a la larga lo que están usando acá es como el equivalente a lo que usaban en media logarítmica en temperatura. Eso es. Ese es como un promedio logarítmico, si quieren. No es más se ve complicada la ecuación, pero después en álgebra, en MATLAB, lo que sea, pero quiero que entiendan el concepto. Como no es lineal, hay un gradiente exponencial, lo que uno ocupa para calcular tanto flux o esta misma ecuación del coeficiente de transferencia de materia, lo corrige, ¿cierto? Con esta ecuación. Eso es lo que llamamos soluciones concentradas, que no son, en el caso Henry, que te da la línea. Eso es lo que estamos hablando. ¿Ya? Seguramente ustedes lo vieron en termodinámica. Raya para la suma. Es clave entender esto. Esto es clave. ¿Sí? ¿Es bueno tener un KIA alto o chico? Alto. Pero es. Mira. Grande. ¿No estaría en relación con la pérdida de carácter? Separado, son cosas aparte. Para transferencia de materia, el KI alto es bueno porque te sale una etapa chiquitita, te da una altura más chica. Pero aparte, o sea, ¿cuáles son en ese empaque, cuáles son los centímetros de agua por metro? Entonces, ¿me da o no me da? Si tengo la disponibilidad de presión. O sea, caída de presión alta no necesariamente es malo, es decir, puedo no usar el equipo. Si tengo un gas que está en condiciones de un ventilador, no, pues ni siquiera meto un empaque. Meto un wet scrubber, meto un tubo Venturi. Pero para transferencia de materia, lo que yo estoy buscando son K altos. KI alto. No tan solo eso, que en un gráfico que ese KIA se mantenga más o menos constante en un rango de L sobre G. Eso te lo da el fabricante. Lo que yo quiero que entiendan es cómo me voy del gráfico a ecuaciones para poder parametrizar y sensibilizar. ¿Ya? ¿O claro? Esto mismo vamos a ver así, pintado en torre de enfriamiento, igual. Y ahí está más explícito, aparece también un KIA de transferencia de materia, pero esos son con entalpía. O sea, estos que están acá son con entalpía, porque están en la analogía calor-materia. O sea, mirar entalpía es lo mismo que es materia. ¿Ya? El mismo gráfico, pero dice temperatura y entalpía. Lo que usamos acá, hasta acá hoy, es composición fase 1, composición fase 2. ¿Ya? Pero el concepto es lo importante, el concepto de altura de etapa equilibrio es importante entenderlo, que es el coeficiente de transferencia de materia. That's it. Tienen que madurar, revisar y terminamos.